Bueno, buenas noches. Empezamos la semana. Yo voy a dar comienzo a la clase mientras esperamos que se incorporen el resto de los alumnos, ¿sí? Eh, Voy a hacer un repaso. Me engancho en el pelo. Perdón. Voy a hacer un repaso del aumento de capital, un esquemita, para poder luego continuar con lo que es reducción de capital. Habíamos visto que el aumento de capital puede ser real o nominal. Aumento real por emisión de nuevas acciones. Ustedes saben que las acciones es la forma en que se divide el capital social, que todas tienen que ser del mismo valor, expresada en moneda argentina, que ante un aumento real del capital social por emisión de nuevas acciones, los socios pueden ejercer el derecho de preferencia o de suscripción preferente. Si ellos no ejercen ese derecho, sus consocios tienen derecho a crecer, o sea, adquirir esas acciones, y si no, pueden ingresar terceros. Ante un aumento real de capital hay que respetar toda la normativa sobre suscripción e integración, la integración mínima establecida en el 187 para aportes en dinero y la integración de los bienes en especie. ¿Cuántos tenemos ahora? Bueno, eh, capitalización de deudas, otra forma de aumento real de capital. De esta forma se pagan deudas preexistentes, se cancelan pasivos, también es un aumento real de capital. Se emiten acciones, pero los socios no pueden suscribir esas acciones. Hay un límite al derecho de suscripción, porque lo que se trata es de cancelar pasivos. Esas acciones solo pueden ser suscritas por acreedores de la sociedad. No hay derecho de suscripción preferente, no hay derecho de receso, sino en el caso de que los socios puedan suscribir nuevas acciones, habíamos dicho que sí, y eso implicaba un incremento de las obligaciones y de las responsabilidades de los socios, tenían derecho de receso, derecho de retiro. Es decir, durante el curso de la actividad social, hay sucesivos aumentos de capital. Muchas veces los socios no pueden suscribir nuevas acciones, porque eso significa que tienen que hacer una aportación mínima. Y luego tienen la responsabilidad de completar el aporte. Les dije que esto implicaba muchas veces un abuso de mayorías en desmedro de las minorías. Ante eso, los socios tienen derecho de retiro o receso. En realidad la palabra es receso. Es el derecho a retirarse de la sociedad, que se liquide su parte. Eh, Aumento de capital nominal, revalúo de activos. O sea, son bienes que están en el patrimonio de la sociedad, pero que en los balances aparecen no amortizados precisamente, pero devaluados. Y que en su relación con valores de mercado, estos bienes no tienen similitudes. Por lo tanto, se trata de elevar el valor de los bienes, el valor a balance que figura en los balances, para llevarlo a una cifra similar al valor de mercado. Es decir, es una operación meramente contable. No hay emisión de nuevas acciones. O sea que tampoco hay derecho de preferencia, ni derecho de acrecer, ni derecho de receso. Es una simple operación contable. Otra forma de aumento nominal, hola Brune, otra Buenas forma de tardes, ¿cómo aumento están? nominal, ¿Cómo? no, nada, nada, Ah, perdón. es la capitalización de reservas facultativas.
Recuerden que por el artículo 70 hay dos tipos de reservas, las legales, que son obligatorias, hasta llegar al 20% del capital social, y las reservas facultativas o libres, que van a una cuenta especial de reservas facultativas. ¿Qué son las reservas facultativas? Son dividendos que por asamblea se decidió no distribuir. Son dividendos, son ganancias, ganancias realizadas y líquidas, pero que no se distribuyeron como dividendos entre los socios, sino quedaron en una cuenta especial para afrontar deudas posteriores o para ser distribuidas, como en este caso que les estoy mencionando, para ser distribuidas entre los socios a través de un aumento de capital. ¿Por qué decimos que no es real? Porque los dividendos están. Simplemente hay que distribuirlos. Vuelve a ser una operación contable, hay que distribuirlos respetando siempre la proporcionalidad y la clase de acciones, siempre hay que respetarlo. En el caso de los aumentos reales, en el primer supuesto, cuando se emiten acciones también, hay que respetar la misma proporción que tenían los accionistas en el capital social, la misma participación. Y la clase de acción. Si eran titulares de acciones de voto simple, no pueden suscribir acciones de voto plural, tienen que suscribir acciones de voto simple. En este caso, cuando hay capitalización, y es un aumento nominal, pero hay capitalización de reserva, se emiten acciones, pero no hay desembolso por parte de los socios. Ya están los dividendos. Son el resultado de ganancias realizadas y líquidas. Por lo tanto, no tiene sentido el derecho de receso. No hay incremento de las obligaciones, no hay incremento de las responsabilidades. Simplemente se distribuyen. Se distribuyen en la misma proporción que cada uno tiene en el capital social y de la misma clase de acciones que ya detenta. Bueno, hay expuesto que se lo voy a decir al final, creo que la clase pasada me olvidé, pero es el caso de que la sociedad puede adquirir sus propias acciones. Pero quiero terminar con estos aumentos, aumentos reales, aumentos nominales. ¿Qué asamblea decide los aumentos? En principio, el principio general es la asamblea extraordinaria, cualquier clase de aumento, pero puede estar pactado en el estatuto que sea la asamblea ordinaria, esa competencia. ¿Cuándo? Cuando está previsto el aumento hasta el quíntuplo, pero previsto en el estatuto. Si no está previsto, asamblea extraordinaria para cualquier clase de aumento, quíntuplo o superior al quíntuplo, o menos del quíntuplo. Cuando está pactado en el estatuto hasta el quíntuplo, competencia de la asamblea ordinaria. En este caso también se emiten acciones, hay un derecho de suscripción preferente, derecho de acrecer, no hay derecho de receso, porque ya está pactado en el estatuto y los accionistas saben que ese es el tope, y porque lo trata la asamblea ordinaria. Entonces, no existe el derecho de receso. No se considera que en este caso hay incremento de las obligaciones o de las responsabilidades de los socios. En ambos supuestos, el aumento de capital es modificado. Es decir, en el primer, perdón, en ambos supuestos, todo lo relacionado con la emisión de nuevas acciones, con la época de emisión, con la forma de pago, puede ser delegada al directorio. Es el directorio quien resuelve. Si no está previsto en el estatuto, es la asamblea quien decide. Cuando se habla de emisión, estamos
hablando de qué clase de acciones se van a emitir, si son acciones nominativas, si son escriturales, si son acciones de voto simple, acciones de voto plural. A eso se refiere. La época de emisión, el directorio tiene, si lo delegó en el directorio, tiene hasta 2 años para emitir las acciones. ¿Desde cuándo se cuenta? Desde la clausura de la asamblea que aprueba el aumento de capital. 2 años a partir de la clausura para emitir las acciones. Y en cuanto a las formas de pago, a las condiciones de pago, como dice la ley, en ese caso se está refiriendo al cumplimiento del artículo 187, o sea, suscripción total, integración mínima para los aportes en dinero en efectivo, integración total para los aportes, ya saben cuáles son las limitaciones para los aportes en especie. ¿Qué pasa cuando hay mora en la integración de los aportes? Ustedes hasta ahora vieron que se aplica el artículo 37, es decir, en todas las sociedades personales, en las SRL, ante la mora corresponde la exclusión del socio. Les dije que es el único caso donde no hay juicio. Se excluye por una simple decisión de los socios, previa intimación al socio moroso, y luego se solicita la inscripción de la inscripción al juez del registro público. En las sociedades anónimas no existe ante la mora en la integración de los aportes, y vuelvo al 187, no lo tienen que olvidar, integración mínima del aporte en dinero, integración total del aporte en especie. Ante la mora también esta es automática, pero no hay exclusión. En ese caso corresponde la suspensión de los derechos políticos y patrimoniales. Artículo 192 de la Ley General de Sociedades. Esa es la sanción automática. Suspensión de los derechos políticos y patrimoniales. Sin embargo, el estatuto puede disponer la subasta, o sea, la venta en remate de las acciones en mora o la cancelación de las acciones en mora. Y en el caso de que se cancelen acciones, corresponde reducción de capital y lo decide la Asamblea Extraordinaria. En los supuestos en los que los aumentos de capital los resuelve la Asamblea Extraordinaria, hay modificación de estatuto, se debe presentar el instrumento que aprobó o el acta en instrumento privado con firma certificada, el acta que aprueba, el acta de asamblea que aprueba el aumento de capital ante la inspección que va a efectuar la IGPJ, que va a efectuar los controles pertinentes. Luego pasa al registro público, nuevamente se controla, publicidad e inscripción en el registro. En todos los casos que son competencia de la Asamblea Extraordinaria. En el caso del 188, competencia de la Asamblea Ordinaria, no hay modificación de estatuto, pero sí ni pasa por el control de la IGPJ, pero sí inscripción en el registro público de ese aumento de capital. En el caso de sociedades que cotizan en bolsa, todo aumento de capital, sin importar a cuánto asciende, es por asamblea ordinaria, no hay modificación de estatuto
No hay control de la Inspección General de Personas Jurídicas si se inscribe el aumento en el registro público. Y en estas sociedades, las que cotizan en bolsa, ante un aumento de capital no se pueden emitir acciones de voto plural o con preferencia patrimonial, solo acciones de voto simple. Como si les dije que en ambos casos la Asamblea podía delegar en el directorio la emisión de las acciones, nos estamos refiriendo a qué clase de acciones se van a emitir, la época de emisión, las condiciones de pago, para eso tenemos que tener en cuenta suscripción e integración. ¿Cómo se entera el accionista que ante ese aumento de capital que ya está aprobado, pueden empezar a ejercer su derecho de preferencia? El directorio, en ese caso, está obligado a publicar edictos por 3 días en el boletín oficial, comunicando a los accionistas que ya pueden ejercer su derecho de preferencia, el derecho de acrecer en su caso, y si se trata de sociedades del 299, además de la publicación por 3 días en el boletín oficial, por 3 días en un diario de mayor circulación. A partir de allí, tienen 30 días para ejercer el derecho de preferencia. Esto es un repaso de lo que ya hablamos, no me quiero detener más. Vamos a reducción porque es la contrapartida. ¿Qué pasa en el caso opuesto? Hay dos situaciones distintas. Reducción voluntaria, reducción obligatoria. ¿Cuándo hay reducción voluntaria? Artículos 203, 204, 205 de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí. ¿Qué les dice? Tiene que estar autorizado en el estatuto. Es por asamblea extraordinaria. Toda reducción de capital es por asamblea extraordinaria. No es competencia de la asamblea ordinaria. En ese caso, cuando la reducción es voluntaria, tiene que además existir un informe de la sindicatura, un informe que fundamente por qué es necesario una reducción de capital. En este supuesto es cuando se ha perdido. No es el caso del 206, que es el artículo siguiente, en donde es obligatoria. ¿Por qué es diferente? Porque hay pérdida de capital, pero ese no llega al supuesto del 206. O sea, se ha ido descapitalizando la sociedad. Y esa cifra de patrimonio de capital que teníamos originalmente ya no tiene un correlato directo con la cifra de patrimonio neto. El que baja en realidad es el patrimonio neto, que vuelvo a repetir. El capital es una cifra invariable, siempre es la misma. La que varía es esta, la de patrimonio neto, esta. ¿Eh? Entonces, la de capital es invariable, se mantiene, pero esta está bajando. Corremos riesgo de disolución, de tener que disolver la sociedad. Ante eso, y a fin de evitar llegar al extremo del 206, la sociedad, por asamblea extraordinaria, resuelve reducir el capital social, bajar la cifra esta, a fin de mantener el equilibrio entre capital y patrimonio neto. Pero de acá lo bajamos aquí.
Y vuelvo a repetirle, previsto en los estatutos, decidido por asamblea extraordinaria, informe fundado de la sindicatura sobre la necesidad de hacer una reducción de capital. ¿Mm? Implica modificación de estatutos, tiene que pasar por el control de la IGPJ para que preste conformidad, por el control del registro público y debe inscribirse la reducción de capital. En ese supuesto de reducción voluntaria, los acreedores de la sociedad tienen derecho a pedir o que se les abone sus créditos o que se les garantice que se les va a pagar porque están bajando el capital social, están reduciéndolo. Y recuerden que el capital es la garantía indirecta, pero la garantía directa es el patrimonio y en realidad lo que está bajando es el patrimonio. Entonces necesitamos modificar esta cifra. Por eso los acreedores tienen el derecho de pedir que se les pague o que se les garantice sus créditos de alguna manera. Ante una reducción también tiene que haber un equilibrio entre los accionistas, o sea, se va a reducir en forma proporcional y dentro de la misma clase de acciones. La obligatoria es el supuesto en donde ya ahí sí, las pérdidas insumen el total de las reservas libres, esas reservas que deben llegar al 25, perdón, el total de las reservas legales, que son las reservas obligatorias, aquellas que no se pueden tocar, porque hacen a la intangibilidad del capital social, protegen el capital social. Entonces, cuando las pérdidas se insumen el total de las reservas legales y el 50% del capital social, ya hay peligro de disolución inminente. Si debemos disolver la sociedad, nos estamos quedando sin capital. Hay imposibilidad de cumplimiento del objeto. Ese es el motivo. Disolución, la causal, es por imposibilidad de cumplimiento del objeto ante agotamiento del capital social. Ahora, si queremos evitar, ¿está claro esto hasta acá? O sea, tenemos reducción facultativa. Es cuando está habiendo pérdidas, pero todavía no hay un peligro inminente de disolución de la sociedad. Hay pérdidas. Hay un desequilibrio entre la cifra de capital y la cifra de patrimonio neto. La cifra de patrimonio neto está bajando. Debemos mantener la paridad. Entonces reducimos para mantener la paridad. Ahora, en ese caso, la reducción es a prorrata, respetando las participaciones que cada accionista tiene en el capital social. Hay que desafectar a los acreedores o garantizarlos. Pero si llegamos al 206, el peligro de disolución es inminente. Por falta de capital debemos disolver la sociedad por imposibilidad de cumplimiento del objeto. ¿Cómo hacemos para evitar la disolución? Y debemos echar mano a este, que es uno de los remedios, la reducción del capital social, que es obligatoria. Y hay otro remedio más que hablamos en la clase pasada, o la anterior, ya no recuerdo, que les dije, es una forma de evitar la disolución ante pérdidas importantes que está sufriendo el capital de la sociedad. ¿Lo recuerdan? Esto es pregunta de examen. Se reduce el capital social. Debemos hacer una reducción obligatoria. ¿Sí?
Reducción, háblenme de reducción. ¿Cuáles son las formas de reducción? Ustedes van a empezar diciendo, bueno, tenemos la reducción que es facultativa, decide la asamblea extraordinaria, tiene que estar prevista en el estatuto, hay que desafectar a los acreedores, tiene que ser proporcional entre los accionistas, de acuerdo a la participación que cada uno tenga en la sociedad. Y luego tenemos las obligatorias. Bueno, ¿y qué pasa? Porque ante eso, ¿cuándo ocurre? Cuando insume el total de las reservas obligatorias, 50% del capital. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Pregunta examen. Disolución de la sociedad por imposibilidad de cumplimiento del objeto. ¿Cómo evitamos? ¿Se puede evitar o no? Sí, a través de la reducción. ¿Y cuál es el otro remedio? Piensen un poquito. Por eso les dije que todo lo que hace Sociedad Anónima es tema de examen. SRL también. Reintegro. El reintegro del capital social. Artículo 96 de la Ley General de Sociedades. Hay dos remedios para el caso de que se llegue a este extremo. Uno es la reducción, de lo que estamos hablando ahora, viendo ahora, y otro es el reintegro. Es decir, ¿en qué consiste el reintegro? Otra pregunta. En realizar nuevas aportaciones por parte de los socios o nuevas prestaciones por parte de los socios a favor de la sociedad que no son aportes ni implican aumentos de capital. Se realizan a fin de mantener el equilibrio entre la cifra de capital con la de patrimonio neto y evitar la disolución de la sociedad, porque de lo contrario no lo podemos evitar. Había un tema, hay un tema que me quedó pendiente, pero tiene que ver también con la reducción y con el aumento. La sociedad, ante un aumento de capital, puede, un aumento real, real cuando hay emisión de acciones, puede adquirir sus propias acciones siempre y cuando esté previsto en el estatuto. O sea, lo pueden adquirir los accionistas, lo puede adquirir la sociedad. Esto lo vamos a volver a repetir porque es un tema bastante complejo. Puede estar pactado que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones, pero en determinadas condiciones y en casos excepcionales. Es decir, cuando está comprometido el interés social, tiene que estar previsto en el estatuto, lo decide la asamblea extraordinaria y tiene que estar comprometido el interés social. Cuando hablo de interés social, el interés de la sociedad. En esos casos, debe incluirse en el orden del día que la sociedad va a adquirir sus propias acciones. Las adquiere con ganancias realizadas y líquidas, es decir, que son el resultado de operaciones concretas, no operaciones a futuro, que están cuantificadas, y las adquiere para cancelarlas. Las puede tener solamente por un año, puede ser titular por un año. Y luego las tiene que cancelar. Cuando hay cancelación de acciones, hay reducción de capital. Tiene que haber reducción. Y vuelvo a decir, la reducción es a prorrata, respetando las proporciones que cada accionista tiene en el capital social. ¿Alguna pregunta? Porque hasta aquí llegamos con reducción. Ya vimos aumento, reducción. Vamos a acciones.
Acciones es la forma en que se divide el capital social. Esto va muy rápido porque todo se ha ido dando. Es la forma en que se divide el capital social. Las acciones tienen que ser todas del mismo valor, les dije, expresada en moneda argentina, son indivisibles, sin embargo puede haber condominio sobre las acciones, pueden otorgar distintos derechos, después vamos a ver una clasificación más detallada, pero tenemos por un lado acciones ordinarias de voto simple, un solo voto, acciones con preferencia en el voto, hasta 5 de voto plural, acciones con preferencias patrimoniales, preferencia en el dividendo, en la cuota de liquidación, acciones que se representan en títulos. Hay distintas clases de acciones. Las que se representan en títulos las llamamos cartulares, pueden ser en ¿Cómo es el cartón, nombre, perdón? como un cheque, un pagaré, como La última que dijo, la que se representa con un cartulares, las que título. se representan en título. Vamos a volver sobre esto, ¿eh? Le estoy dando ejemplos. Les dije que la acción es la forma que se representa el capital social. Estoy dando características de la acción, en realidad, que es un repaso de lo que ya vimos. Acción, la forma que se representa el capital social, indivisible, pero puede haber condominio sobre las acciones, distintas clases de acciones, le estoy dando ejemplos simplemente, con preferencia en el voto, de voto plural, hasta 5, o pueden ser ordinarias de voto simple, un solo voto, con preferencia patrimonial en los dividendos, en la cuota de liquidación, acciones que se representan en títulos o no. Las que se representan en títulos se llaman también cartulares, como si fuera un cheque, un pagaré. Las que no se representan en títulos se llaman desmaterializadas. Pero la acción, el título, recién se emite cuando se encuentran totalmente integradas conforme el artículo 187. Mientras tanto, lo que la sociedad va a entregar al accionista son certificados provisionales. Estos certificados provisionales tienen el mismo contenido que la acción, pero no es la acción. ¿Cuál es el contenido de la acción y también del certificado provisional? Artículos 211 y 212 de la Ley de Sociedades. El 211 les dice que tienen que contener en el frente del título o del certificado provisional, en este caso, la denominación de la sociedad, la fecha de constitución, lugar, domicilio, lugar, fecha de constitución, duración, inscripción, el capital social, en cuántas acciones representa cada uno de esos certificados, que luego va a ser el título, el valor nominal, que es el valor que figura en el estatuto, el valor nominal de la acción, la clase de acción. Tanto los certificados provisionales como la acción deben estar firmados por el presidente del directorio y por un síndico. Eso le dice el 211, 212. Y llevan una numeración. En el caso de los títulos, les doy ya las características porque estoy en los títulos, para no tener que volver sobre este tema. Los títulos son de literalidad incompleta. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren saber exactamente cuáles son los derechos, las obligaciones, el contenido de los derechos y obligaciones de los accionistas, el contenido de la acción, no les basta con la acción, no les basta con el título. Van a tener que ir a ver los estatutos
de la sociedad. Porque aquí figura, como les dije, simplemente la denominación, el domicilio, el plazo de duración, el capital social, las clases de acciones, pero no dice nada con respecto a los derechos y obligaciones de los socios, no les dice nada con respecto a la organización de los órganos, cómo están compuestos los órganos, cómo están integrados, los directivos. Por eso hablamos de literalidad incompleta. Esta es una diferencia de los títulos valores. Se ha dicho mucho que, se ha sostenido en realidad, que la acción es un título valor. Es un título valor a medias, porque no tiene todos los recaudos de los títulos valores. Un cheque es de literalidad completa. Ustedes en el cheque tienen todo. En la acción no. No son formales, porque si les falta alguno de los requisitos que recién les mencioné, el nombre, el domicilio, la inscripción, el capital, no son nulos. Por eso no son formales. Son netamente comerciales, son negociables, o sea que se pueden transmitir. Los accionistas no pueden dar en garantía sus propias acciones. Por ejemplo, los directores. Si un director, a su vez, los directores tienen que constituir una garantía real o personal cuando asumen el cargo. Un director que a su vez es accionista no podría dar en garantía sus propias acciones, justamente porque está prohibido por la ley. Em, Bueno, hasta aquí las características, no hace falta que vamos a la clasificación que les diga más porque no tiene sentido. Si se les pregunta, basta que digan que no son que son de literalidad incompleta, que no son formales, que son netamente comerciales. Hay una característica que es importante, que son de ejecución continuada. Un cheque, una vez que ustedes lo presentan para el cobro, se terminó. Ya no hay más. Entregan el cheque. En cambio, en la acción es de ejecución permanente, porque el titular de la acción permanentemente puede ejercer sus derechos políticos y patrimoniales. No se agota con el ejercicio una vez. Es permanente mientras sea accionista. La acción hace al derecho del accionista. Se es accionista cuando se es titular de acciones. Si no, no hay accionista. Entonces, de ejecución continuada porque le permite al titular ejercer derechos políticos y patrimoniales. Se adquiere el carácter de socio cuando se es titular de acciones, cuando se suscriben acciones. Si no, no hay accionista. Vamos a la clasificación. Por los derechos que otorga, por ejemplo, es una de las clasificaciones. Y tenemos acciones ordinarias, dentro de ellas las de voto simple, un solo voto, y las que otorgan más de un voto, voto plural, hasta 5. Las que otorgan preferencias patrimoniales se llaman preferidas, preferencia en el cobro de los dividendos o en el cobro de la cuota de liquidación. También hay acciones que, que otorgan preferencia en derechos políticos. Son, por ejemplo, cuando en el estatuto se prevé acciones clase A, acciones clase B. Las clase A
pueden elegir en un directorio de 3, 2 directores. Las clases B eligen uno. A veces esto es permanente, otras veces se pacta que durante 3 periodos, 3 periodos de ejercicio en funciones de los integrantes del directorio, las de clase A van a elegir 2 directores y los de clase B van a elegir uno. Pasados los 3 periodos, al cuarto periodo, por otros 3 periodos, se intercambian. Los de clase B van a elegir 2 directores y los de clase A elegirán un director. Esto es preferencia en derechos políticos, o sea, preferencia en el voto, preferencia en derechos patrimoniales, preferencia en derechos políticos. Por la forma en que se representa. Ahí sí, las dividimos en acciones que se representan en títulos o cartulares. Las únicas acciones, es un adelanto porque lo vamos a ver de nuevo, pero las únicas acciones que se representan en títulos que nuestra ley permite son las nominativas no endosables. Y luego tenemos las acciones que no se representan en títulos o desmaterializadas. Son las acciones escriturales. Entonces, ¿qué constancia le queda al accionista? La sociedad, una entidad bancaria autorizada o cualquier otra entidad autorizada que posea una caja de valores, lleva el libro de registro de acciones escriturales y emiten a favor del titular de esas acciones escriturales una constancia. Constancia que tiene todos los elementos del 211 y del 212. Me tocó un tema aburrido, ¿no? Pero es un tema de, no sé si de muchas preguntas, pero de alguna pregunta suelta, sí. Sí. ¿Qué acciones están permitidas? Las nominativas no endosables. Ahí vamos, déjame llegar, Son las que se representan en títulos. déjame, sí, Bien. sí, Y es la lo que otra acabo de son. decirles. A ver, Sí, sí, la primera pero- clasificación es por los derechos que otorgan. sí. Y después están las desmaterializadas, que ahí me quedé. De acuerdo a cómo se representan, no solamente las no endosables. Les dije que las acciones, hay acciones que se representan en títulos y se llaman cartulares, no solo son las no endosables, tenemos las al portador, las nominativas endosables y las no endosables. Todas esas se representan en títulos, pero las únicas que nuestra ley permite es las nominativas no endosables. Y luego tenemos las que no se representan en títulos, o que se llaman desmaterializadas y son las acciones escriturales que nuestra ley también permite. O sea, hoy por hoy solo están autorizadas, la sociedad está autorizada a emitir acciones nominativas no endosables y acciones escriturales. Las otras, si bien la ley las menciona, no están autorizadas las sociedades a emitirlas. Por la forma de circulación, otra clasificación, porque esto tiene que ver con la acción, es para evitar darles detalle de cada una, simplemente con la mención. Otra, por la forma de circulación. Acá quizás lo vean un poquito más claro. Tenemos acciones al portador, se transmiten con la entrega, con la tradición. No tiene otro requisito ni previo, no, si no requiere un contrato, ni un contrato de compraventa, contrato de cesión, como quieran llamarlo. Basta la tradición. No se deja constancia en el título sobre la venta, sobre la transmisión de esta acción.
si existieran, si estuvieran permitidas, habría que comunicar a la sociedad para que la inscriba en el libro de registro de acciones. En el caso de las nominativas endosables, en este supuesto tampoco se requiere un contrato previo, de ninguna naturaleza. Ustedes en el frente del título, en el frente van a tener todos los datos que les mencioné. La denominación, el domicilio, el plazo de duración, el objeto, el capital, el valor nominal. Y en la parte de atrás va a estar todo dividido en casillas. Y como hacen con los cheques, se van transmitiendo a través de una sucesiva cadena de endosos. Está todo cuadriculado esto. En esa sucesiva cadena de endosos, ustedes lo único que hacen es firmar. El endosatario firma. No es necesario que agreguen los datos del endosatario, porque hay una sucesiva cadena de endosos. Pueden, normalmente se les pide, por seguridad, se les pide que aclaren la firma, el DNI. Pero luego, si estuvieran permitidas, sí hay que comunicar la transferencia a la sociedad para que ésta la inscriba en el libro de registro de acciones o de accionistas, es el mismo libro. Y en ese caso sí hay que poner todos los datos del endosatario. El endosatario es el que adquiere, ¿eh? El endosante es el que transmite, por las dudas. Acá hablamos, en este caso hablamos de endosante y endosatario. Pero no están permitidas ni al portador ni nominativas no endosables. Y las permitidas dentro de los títulos que se representan en títulos son las nominativas no endosables. En ese caso, al igual que las anteriores, también se representan en títulos, pero debe haber un contrato previo. Un contrato de venta, un contrato de cesión, denomínenlo como quieran. Antes éramos más rigurosos, contrato de compraventa. Hoy no, está lo mismo. Contrato de compraventa o contrato de cesión es válido. Entre partes es oponible a través de que se suscribe el contrato. Pero frente a la sociedad y frente a los terceros, a partir de que se comunica la transferencia de esas acciones. ¿Cómo se comunica? Con una copia certificada del contrato de compraventa o de cesión. Y se inscribe en el registro, en el libro de registro de acciones. A partir de allí es oponible a la sociedad y a los terceros. Fíjense que yo no les mencioné que había modificación de estatutos ni que debían inscribirse en el registro público. En la sociedad de responsabilidad limitada, toda transferencia de cuotas implica modificación de contrato y se debe inscribir en el registro público, porque es modificación de contrato. No cometan nunca el error de pedir en el registro público la inscripción de transferencia de acciones. Es una barbaridad. Barbaridad que ocurre, a pesar de que insistimos, ¿eh? Sí, en este caso debe haber un contrato previo, se anota en el reverso, en la parte de atrás del título, se anota la transferencia. Aquí sí se anotan los datos del comprador, del vendedor y los datos del comprador. Se comunica a la sociedad, se le deja una copia certificada del contrato y se inscribe en el libro de registro. No hay otra inscripción, no hay modificación de estatuto.
Y en el caso de las acciones escriturales, pasa exactamente lo mismo. También requieren de un contrato previo, es oponible entre partes a partir de la celebración del contrato, se debe comunicar a la sociedad, a la entidad autorizada, a quien lleve el libro de registro de acciones escriturales, para que la anote en el libro de registro de acciones escriturales y que además emita una nueva constancia a nombre del nuevo titular. Y a partir de allí es oponible a la sociedad y a los terceros. Luego tenemos otra clasificación. Hasta ahora vimos por los derechos que otorga, por su forma de circulación, por cómo se representa, por su transmisión. En realidad no es una clasificación. Está dada como una clasificación, pero no lo es. A mi entender, no es una clasificación. Es un tema, es un punto dentro del temario que tiene que ver con la transmisibilidad de las acciones. Las acciones son libremente transmisibles. Se siguen los principios generales del derecho sucesorio. Perdón, mezclé mortis causa con actos intrépidos. Las acciones son libremente transmisibles. Puede haber pactos que la limiten, sí, funcionan más o menos igual que en la sociedad de responsabilidad limitada. Se puede limitar su transmisión, pero no se puede prohibir. ¿Cuáles son los pactos? Los mismos que en la sociedad de responsabilidad limitada. El consentimiento unánime o mayoritario de los socios, el derecho de adquisición preferente por los socios o por la sociedad. Y fíjense que vuelvo al tema de adquisición de acciones por la sociedad. Es decir, si está previsto en el estatuto, ante una transmisión de acciones, si la sociedad desea ejercer su derecho de adquisición preferente, lo puede hacer. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones? ¿Esté previsto en el estatuto? Que lo adquiera con ganancias realizadas y líquidas, solo puede ser titular de ellas durante un año. En ese año las tiene que vender en subasta, vender, subasta o no, o las tiene que cancelar. Si hay cancelación, hay reducción de capital. El hecho de que la sociedad sea titular de sus propias acciones no le da derechos ni políticos ni patrimoniales. Quedan ahí, quedan paralizadas. En el caso de transmisión, recuerden siempre que siempre existe, hay una forma más de limitar. Estaba tratando de acordarme cuál era el tercer supuesto de limitación. O sea, cuando hay pactos o cuando yo les dije que había un supuesto más, que en general no saben responder en los exámenes. Cuando son conexas a
a prestaciones accesorias. Cuando una acción es conexa a prestación accesoria, necesita conformidad del directorio. Es una limitación a la libre transmisibilidad. Siempre, en todos los casos, existiendo pactos o cuando son conexas a prestaciones accesorias, no puede haber prohibición porque siempre está la vía judicial. Porque la oposición, la falta de acuerdo o la falta de conformidad del directorio tiene que ser causada. Y en definitiva, es el juez el que decide. En todos estos casos, si se transmiten acciones que son gananciales, que pertenecen a la comunidad de ganancias, requieren del asentimiento conyugal. Como son nominativas no endosables, tiene que figurar el asentimiento, figura en el contrato. No va a figurar en otro lado, tiene que estar en el contrato. ¿Qué me queda? En el caso de sociedades que hay puntos que me han ido quedando y no quiero que seguir pasando. En el caso de sociedades que cotizan en bolsa, creo que esto se los dije. Después voy a pasar a la transmisión mortis causa. En caso de sociedades que coticen en bolsa, no pueden emitirse ni transmitirse acciones de voto plural ni acciones preferidas. No existen. Y siempre lo deciden la asamblea extraordinaria. Y hay otro punto más que tampoco quiero olvidarme, por eso lo digo ahora. Estoy en transmisión y vuelvo, anótenlo en la marginal de sus apuntes. Cuando hay aumento de capital y se emiten acciones, yo les hablé del derecho de preferencia o de suscripción preferente. Ese derecho de preferencia no puede ser ni limitado ni suspendido. Porque me olvidé la clase pasada, estoy olvidando de nuevo, por eso estoy pues pongo la cara y le digo, me olvidé, quiero decírselo porque es importante. Anótenlo cuando dieron aumento, cuando escribieron sobre aumento de capital, el derecho de preferencia no puede ser ni suspendido ni limitado, salvo casos excepcionales. Cuando hay una decisión de la asamblea extraordinaria, la decisión se toma por asamblea extraordinaria. También cuando se encuentra comprometido el interés social. O sea, se trata de evitar un mal mayor. Y en supuestos especiales. Es decir, cuando el aumento de capital responde a capitalización de deudas, o sea, se van a pagar deudas. Sí les mencioné en la capitalización de deudas que había una limitación al derecho de preferencia. Bueno, ahora termino de redondearlo. Si bien la prohibición existe, ustedes tienen que saber que hay supuestos en los que se puede permitir suspender o limitar el derecho de suscripción preferente. Y uno es este caso, aumento de capital real por capitalización de deuda. O sea, los únicos que pueden suscribir nuevas acciones son los acreedores de la sociedad,
no los socios, no terceros. Y otra limitación es cuando esas acciones van a ser integradas solamente por bienes en especie. Entonces, no pueden suscribir acciones aquellos que pretenden integrarlas con dinero en efectivo. ¿Está? Volvemos al derecho de preferencia. Derecho de preferencia no se puede limitar ni suspender, salvo en dos casos. No. Recaudo que lo decida la Asamblea Extraordinaria, cuando esté comprometido el interés social, en ese caso, por ejemplo, aumento real de capital por capitalización de deudas. Se va a pagar, se va a emitir nuevas acciones para pagar créditos preexistentes o deudas preexistentes. Ingresan acreedores, no hay derecho de preferencia, no aumentan su participación los socios, ni ingresan terceros que no son acreedores. O cuando se emiten acciones para ser integradas solamente con bienes en especie. Terminó, no voy a volver sobre el tema aumento de capital. Ahora sí voy a transmisión mortis causa. En caso de muerte, ahí sí se siguen los principios generales del derecho sucesorio, previsto en el Código Civil y Comercial. En ese caso, los herederos ingresan a la sociedad automáticamente. No necesitan de nada. Ingresan a la sociedad. Sin embargo, el estatuto puede disponer que el heredero que no quiere ingresar a la sociedad solicite que se le liquide su parte, pero tiene que estar previsto en el estatuto. Es un pacto a favor del heredero que no quiere ingresar, no desea ingresar a la sociedad, tiene otros intereses, vive en el extranjero, no le interesa. Entonces se puede pactar en el estatuto que fallecido un socio, el heredero no ingresa, pero es un derecho del heredero. No es una facultad de la sociedad ni del resto de los accionistas, no, es un derecho del heredero a no ingresar a la sociedad y a solicitar se le liquide su parte. Es a valor real, de acuerdo a un balance especial, está confeccionado a esos fines. No sé si ustedes lo dieron o lo recuerdan, en las SRL, en las sociedades de responsabilidad limitada, el 155, cuando en la primera ley de sociedades, decía que fallecido el socio, los herederos, salvo que existiera un pacto de incorporación de los herederos. En ese caso, este pacto era obligatorio para la sociedad y para los herederos. Con las sucesivas reformas, el artículo quedó redactado, quedó trunco. Se sacó la primera parte porque hay libre transmisibilidad y quedó, tendrían que tener la ley al lado ustedes para verlo el artículo, y quedó solamente la parte que dice que debe existir un pacto de incorporación, es decir, los herederos se incorporan si hay un pacto de incorporación, y en ese caso ese pacto es obligatorio para la sociedad, para los socios y para los herederos. Le estoy haciendo la comparación porque sí es pregunta. Y esto generó discusiones durante muchísimo tiempo y todavía están vigentes, pero ya no con tanta fuerza, y la doctrina mayoritaria entiende, y sostenemos en nuestra cátedra, que
También en las sociedades de responsabilidad limitada se siguen los principios generales del derecho sucesorio, o sea, fallecido el socio, ingresan los herederos a la sociedad, con o sin pacto, no es necesario un pacto, el ingreso es automático. ¿Y qué hacemos con esta primera parte que dice que si hay pacto, estos pactos son obligatorios para sociedad, socios y herederos? Bueno, cuando hay pactos, el socio tiene obligación de ingresar a la sociedad. Ya no es un derecho el ingresar o no, es una obligación. Una obligación para la sociedad, para los accionistas y para los herederos. En cambio, en las sociedades anónimas es un derecho el ingresar, no es una obligación. En las SRL, en principio ingresan, pero si hay un pacto que lo obliga, es una obligación. Y en las SRL también se puede pactar la exclusión del heredero, es decir, que fallecido el socio, hay un derecho de adquisición preferente por parte de la sociedad y de los socios, y no ingresa el socio, no ingresa el heredero, se le liquida su parte. ¿Por qué? Porque todavía conservan ciertos rasgos personalistas. Ese pacto no es viable en las anónimas. Sí, el de no incorporación de los herederos. Pero le vuelvo a decir, la diferencia está en que en las sociedades anónimas, la incorporación, si hay la incorporación de los herederos es un derecho que tienen ellos. En principio ellos ingresan, pero se puede pactar que ellos no quieran ingresar. Es su derecho. En las SRL también los herederos ingresan, pero si hay un pacto que les impide el ingreso, si hay un pacto que les exige el ingreso, están obligados. O puede haber un pacto que les impide el ingreso. Es distinto. ¿Me entendieron? No es fácil, ¿eh? Pero quiero que entiendan cuál es la diferencia. Derecho de incorporarse a la sociedad si está pactado. En principio ingresan. En las anónimas se puede pactar que no ingresen, pero eso ellos deciden. A la inversa ocurre en las SRL. ¿Qué pasa si ingresan a la sociedad ante la muerte del titular de las acciones? Si no hay partición, van a ingresar en las acciones que detenten las van a tener en condominio. Hay condominio de acciones entre todos los herederos. Y si ya está la partición, si ya tenemos partición, deben acreditar cómo se han distribuido las acciones a través de la partición. A su vez, para poder ingresar, deben acompañar o presentar al directorio una copia certificada de la declaratoria de herederos. Es decir, se incorporan presentando al directorio una copia certificada de la declaratoria de herederos. En cuanto a la integración, no hay mucho más que hablar, ya lo hablamos a eso. Lo digo porque estoy mirando el programa y veo que está integración, ya lo hablamos. Suscripción total, integración mínima, artículo 187, integración mínima el 25% antes de ordenarse la inscripción de la sociedad en el registro público. Si se trata de bienes en especie, acuérdense que hay una evaluación privada, pero que la evaluación definitiva es con la aprobación de la IGPJ. A partir de allí ya no se discute el valor de los aportes, tienen control sobre evaluación de aportes. La integración es total, pero
con ciertas, no sé si limitaciones, pero con ciertas particularidades, de acuerdo al tipo de bienes de que se trate. Bueno, otro punto es la adquisición de las acciones, pero ya lo vimos a ese tema, no creo que necesiten repasarlo. Me quedó, bueno, la mora también. ¿Hay alguna duda con respecto a la mora? Con respecto a la integración, la mora. ¿No? No. Amortización de acciones. Otro tema. Estamos terminando. Yo quisiera terminar hoy con capital y empezar con directorio el jueves. ¿Hay clase el jueves, Brunet? No, no decretaron feriado, ¿no? No, el miércoles. Sí, sí que, No, ¿eh? el miércoles es feriado, el jueves sí hay clase. Hay clase. Bueno, por suerte. El jueves sí, el miércoles Otro no. feriado más nos mata. No, no. Bueno, eh, amortización de acciones. La amortización no es reducción de capital. En el caso de la amortización hay cancelación de acciones, pero no hay reducción de capital. Es todo lo contrario. Se amortizan acciones cuando hay un superávit, cuando tienen un capital. Hasta ahora hablamos de un capital que debía reducirse por pérdidas. Y yo ahora les voy a dar así muy rápidamente un capital que se va a ir amortizando. No hablamos de reducción, ¿eh? Reducción es para pérdidas. Se va a ir amortizando porque es excesivo para la actividad de la sociedad. Ya sea porque se pensó en una actividad, en un objeto con distintas actividades y mucho más amplio y resulta excesivo, o que es lo más común, el ejemplo que les voy a dar ahora, porque se trata de desarrollar una actividad, tienen por objeto el desarrollo de una actividad que se va cumpliendo en etapas. Por ejemplo, la explotación de una mina, un oleoducto, un gasoducto, que está previsto por el término de 10 años. Van transcurriendo los años, se van cumpliendo la mina, se van cumpliendo las etapas, la mina se va agotando y tienen un capital que realmente resulta excesivo. Ya para terminar, faltan 3 años, se ha calculado en 3 años, por ejemplo, el agotamiento de la mina, de la explotación de la mina, y todavía tenemos un capital que por los sucesivos aumentos está bastante actualizado, lo que nos lleva a un patrimonio neto alto, porque el problema sigue viniendo del patrimonio, tenemos un patrimonio alto. Entonces tenemos que ir distribuyendo. ¿Qué se hace? Se amortizan las acciones. Para amortizar acciones, la amortización es cancelación, pero no por pérdidas, sino por exceso en el capital social. Existe correlato entre el capital y el patrimonio, pero el patrimonio está muy alto. ¿Y cómo es la forma? ¿Sacarnos capital? Estamos violando la ley. Estamos vendiendo. Para hacerlo legalmente, tenemos que amortizar acciones, no vender. ¿Qué hacemos con el producido de la venta? Lo distribuimos en ganancias. Es una forma. La otra forma es la amortización. Entonces, tiene que estar prevista en el estatuto. Es por asamblea extraordinaria. Puede ser, perdón, es por ordinaria. Previsto en el estatuto. Puede ser cancelación total o parcial. Se requiere que las acciones estén totalmente integradas. Se les va a reembolsar a los accionistas con ganancias realizadas y líquidas. Hay un reembolso, hay un pago. Por eso les dije, puede ocurrir que se vendan bienes, que no haya amortización. O sea, no se opte por la amortización. Hay venta de activos y esos activos son ganancias que cuando se encuentren realizadas y líquidas se transforman en dividendos distribuibles o a través de este sistema que es la amortización.
Se les va pagando a los accionistas, se van cancelando las acciones con ganancias realizadas y líquidas. Esa cancelación también se tiene que hacer a prorrata. Se puede hacer a prorrata o se puede hacer por sorteo. En ese caso, cuando se hace por sorteo, tiene que estar presente un representante de inspección y ante escribano. Es competencia de la asamblea ordinaria. Si es modificación de estatuto, hay que presentarlo en inspecciones y escribirlo. En reemplazo de estas acciones que se van amortizando, la amortización puede ser total o parcial. No necesariamente se amortiza la totalidad del valor de la acción, sino se puede ir amortizando parcialmente hasta llegar a la amortización total, respetando siempre las proporciones. Se reemplazan por bonos de goce. Ya que estoy en bonos de goce, les voy a decir los distintos tipos de bonos que hay. Hoy me van a tener que tener paciencia, porque quiero terminar con este tema. Los bonos pueden ser de goce, de participación o de participación laboral. El bono de goce es el que se da en reemplazo de acciones amortizadas, totalmente amortizadas. ¿Qué derecho les otorga a los accionistas? Derechos patrimoniales, o sea, sobre los dividendos, sobre la cuota de liquidación. No le otorga derechos políticos. Puede haber algún otro derecho que esté previsto en el estatuto, pero no hay derechos políticos. Y son accionistas, siguen siendo accionistas. Los bonos de participación son beneficios que se otorgan o a accionistas o a terceros. Por ejemplo, derechos que se reservaron los fundadores o los promotores. Pero tienen un límite. Solo tienen participación en los dividendos hasta un 10% y por el término de 8 años. Pueden o no ser accionistas, porque, lo vuelvo a repetir, se les otorga a los fundadores, a los promotores, o pueden ser a terceros, por prestaciones que han realizado a favor de la sociedad. Y los bonos de participación laboral es un incentivo, y lo único que tienen es una participación, un plus sobre los dividendos. Los cobran conjuntamente con los dividendos y después que cobraron los titulares de acciones, los titulares de bonos de goce, los titulares de bonos de participación. Y después de dicho todo esto, véanlo, pero no se preguntan. ¿Puede haber usufructo de acciones? Sí. Sí, puede haber usufructo, puede haber prenda. Si hay usufructo de acciones, el titular de los derechos políticos es el accionista. El usufructuario lo que va a tener es un derecho sobre los dividendos. Nada más, no sobre la cuota de liquidación, sobre los dividendos. Y en el caso de prenda, el titular de la prenda lo único que tiene es el título o la constancia, pero no ejerce ni derechos políticos ni derechos patrimoniales. Y por último tenemos los títulos negociables. Esos títulos los puede emitir una sociedad anónima
una SRL, una cooperativa, una asociación civil. Son los famosos empréstitos. Y son títulos de deudas por créditos que se le han otorgado a la sociedad. En garantía se les entrega estos títulos negociables. Los resuelve la Asamblea Ordinaria, no necesitan estar previstos en el estatuto. Se debe devolver el dinero en un plazo ya pactado, con o sin intereses. Ahora, si son títulos que se cotizan en bolsa, deben contar con la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Terminé con capital, pero ustedes no se me van porque voy a dar rápidamente derechos de socios. Y termino y empezamos con directorio el jueves. ¿Cuándo se adquiere la calidad de socio? Primero les dije que tienen que ser titulares de acciones. La acción hace al socio. Se es accionista cuando se es titular de acción. Por lo tanto, ¿cuándo se adquiere? Por estar en el acto fundacional y suscribir acciones. Por suscribir acciones ante un aumento de capital. Por adquisición ante una transferencia por acto entre vivos. Por incorporación del heredero. ¿Cómo se pierde? Por muerte, por transferencia, por estar en mora en la integración de las acciones. Y en ese caso no es cuando hay suspensión de derechos, sino cuando hay cancelación de las acciones o venta de las mismas. Recuerden que no existe la exclusión ¿cuáles son las obligaciones de los accionistas? La integración del aporte, el reintegro en el capital social cuando lo ha decidido la Asamblea Extraordinaria, es una obligación el reintegro del capital, y en los casos del artículo 54 de la Ley General de Sociedades, incisos primero y segundo, sí, estos son preguntas, obligaciones del socio. Integrar el aporte, reintegro cuando está previsto en el estatuto y lo resuelve la Asamblea Extraordinaria, y la reparación de los daños y perjuicios previstos en el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, incisos primero y segundo. Y hay una sola cosa más que quiero agregarles, porque no me lo quiero olvidar. En las acciones con voto plural y en las acciones preferidas les quiero hacer una sola acotación muy, muy rápida. Las que tienen preferencia en el voto, porque tienen voto plural, van a tener un solo voto en los casos de elección y remoción de sindicatura. Y en todos los supuestos del artículo 244, última parte, que son casos de cambios profundos en la sociedad. Fusión, escisión, transformación, cambio de domicilio al extranjero, aumento de capital que implica incremento de las obligaciones. Es el artículo 244, por eso te lo digo rápido. Última parte. En estos casos, estas acciones de voto plural tienen un solo voto. Y las acciones con preferencia patrimonial, el estatuto puede establecer o se puede pactar que no tengan voto, pero tienen voto. ¿Cuándo? Estas son preguntas de examen. ¿Cuándo no las acciones de voto plural tienen un solo voto? Los supuestos que leí. ¿Cuándo las acciones preferidas tienen o no tienen voto? En principio tienen, salvo que el estatuto establezca que no tienen voto. Ahora, aun cuando el estatuto
prevé que no tienen voto, van a votar en los casos de sindicatura todos los supuestos del artículo 244, última parte, y cuando la sociedad está en mora en el pago de sus preferencias. ¿En serio? 8:27, o sea que no me pasé del horario. Bueno, recuerden esto, porque a veces hay tantos temas que uno se olvida, y esto es un tema de examen. ¿Cuándo tienen un solo voto las acciones de voto plural y cuándo tienen voto las acciones preferidas, aun cuando el estatuto prevea que no tienen voto? Tienen voto siempre lo mismo: elección de síndico, remoción, supuesto del 244, y en las acciones preferidas van a tener voto cuando la sociedad no les haya pagado sus preferencias. Chicos, que tengan buenas noches y nos vemos el jueves. Disfruten el 1 de mayo. Hasta el jueves. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos y